amigo, mire, váyase por una zona franca. ¿Le dijo? Me dijo, amigo, mire, váyase por una zona franca que usted no da para esto. Y a mí se me aguaron los ojos, empecé Tremendo, a llorar, porque ya uno se va haciendo una idea de que quiero filmar porque quiero ayudar a mi mamá. Me acuerdo que faltando como 2 días para la liga de verano, mi mamá tiene un accidente. Yo le pregunté, ¿y qué pasó? Y él entre lágrimas me dice, tu mamá tuvo un accidente. Digo, dígame la verdad, mi mamá murió. Recuerdo que él se fue y se devolvió corriendo, se devolvió de una vez y me dice, sí, ella murió. La entrevista que viene a continuación es una historia muy interesante, una historia que impactará tu vida, así que te invito a que sigas nuestro canal de YouTube, Aneuri Olivo Oficial, activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los contenidos que estaremos subiendo desde Panamá, así que bendiciones. Bendiciones, mi gente. En este momento le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de llegar a ustedes, gracias a este canal, para así estar dando la bienvenida a un hermano que he conocido aquí ya en Panamá. Este es el primer segmento de Panamá. Le invito a suscribirse para que así siga viendo la historia del deporte aquí en Panamá. Así que vamos a darle la bienvenida a mi hermano Liriano. Bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga más. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde tú eres, mi hermano? Somos oriundos de San Cristóbal, ya en la República Dominicana. ¿Qué parte de San Cristóbal? El centro de allá nacimos o nos criamos en un barrio llamado Zona Verde. Eso está ahí mismo en el centro de San Cristóbal. Todo el mundo conoce básicamente ese lugar. Mi hermano, tu niñez, háblame un poco de ella. ¿Dónde tú te crías y naces? ¿Ahí mismo, en ese lugar? Sí, básicamente nos criamos ahí mismo, en el mismo barrio, en el mismo sector, ahí en Zona Verde. Mi niñez se puede decir que fue lo normal, ¿verdad? Criado en un hogar, una madre bien recta, papá siempre estuvo ahí, una niña normal, prácticamente normal dentro de lo que cabe. Sí, pasaste momentos duros ahí en ese tiempo. ¿Qué te puedo decir? Yo vería mi niñez desde un punto de vista normal. Hubo altas, hubo bajas, como una familia clase media o clase baja, por así decirlo. No nos faltó el pan, sea mucho o poco, la comida siempre estaba ahí. Mi mamá, al igual que mi papá, siempre se han mantenido trabajando, se mantuvieron trabajando, y mi niñez prácticamente fue así, dentro de lo normal. A veces había necesidades, a veces había abundancia, lo normal. Entonces, ¿cómo tú te inclinas por el béisbol, mi hermano? Bueno, tú sabes que en República Dominicana, por lo menos en República Dominicana, yo creo que así, más o menos, siempre cuando el padre tiene un hijo varón, piensa en ponerlo a jugar béisbol. Y tal vez los tiempos no son como los de antes, pero desde niño mi padre me inscribe en una liga de béisbol. Ahí estábamos todos los niños del barrio en la misma liga. O sea, en los tiempos de antes, tal vez no como ahora agarran un niño ya con 10 años, 12 años y lo ponen en un nivel diferente que como antes, pero antes, desde que tú tenías ya 5 o 6 años, te ponían a jugar béisbol. Y, o sea, prácticamente para que estuviera ocupado en algo, por así decirlo. ¿Y cuándo comenzaste? ¿A qué edad? Bueno, que yo recuerde más o menos,
Yo tenía como algunos 6 años, 6, 7 años. Ya de ahí que yo recuerdo más o menos que yo estuve yendo a la liga de béisbol, como te acabo de decir, juntamente con mi compañero ahí, con los que íbamos creciendo en el barrio. Ok. Entonces, ¿a qué liga llegaste en ese tiempo? Bueno, yo jugué en una liga que se llama Liga Ramón Almonte. Ese fue mi manager cuando estaba pequeño, porque como te digo, el manager era de ahí del barrio, Sí. Él tenía una liga, todos los niños del barrio prácticamente estábamos en esa liga y ahí nos fuimos desenvolviendo en la liga ya, jugando todas las posiciones. Aunque Disfrutaste de esa niñez. Exacto, aunque esa yo- hora que no se disfruta, pero jugaste todas las posiciones. Exacto, aunque soy zurdo, ¿verdad? Sí. Pero jugué lo que es el outfield, el right field, el center, el left field, primera base, llegué a pichar, todas las posiciones que un jugador zurdo puede jugar. ¿Tú llegaste a jugar con guante derecho como zurdo y te lo quitabas para tirar con la otra mano? Bueno, sí, pero ahí te tengo un dato interesante. Ok. O de la forma que yo me di cuenta que era izquierdo. Antes de yo entrar a la liga, yo tenía un primo, digo tenía porque falleció hace algunos años, y él y yo hicimos guantes como con cartones, de eso de leche, de Parmalat, de la leche. Ok. Y hicimos como guantes, no sé si tú llegaste a hacer de esos guantes, hicimos esos guantes y él como era derecho, yo agarré el guante igual que él. Ambos agarramos el guante igual, y aparamos con un limón, Ok. Entonces Sí. él me la tiraba con la derecha y yo se la tiraba igual con la derecha, pero él me la tiraba bien y yo mal. Entonces yo recuerdo, eso nunca se me ha olvidado, yo recuerdo que el papá de él nos estaba mirando y veía que él la tiraba bien, pero yo la tiraba mal, a la derecha. Entonces él me dice, cámbiate el cosa para la otra mano, el cartoncito. Sí. Cámbiatelo para la otra mano. Entonces cuando yo me cambio el cartón a la otra mano, que le tiro el limón, entonces él se da cuenta que yo soy izquierdo. Entonces ahí él me dice, tú eres izquierdo, me dice. Y desde ahí en adelante es que ya yo me vengo a dar cuenta que soy izquierdo. Ok. Entonces ahí ya entramos a la pequeña liga ahí como con el conocimiento ya de que era izquierdo. Ok. Entonces, mi hermano, ¿cuándo tú comenzaste a desarrollarte ya? Para que tú dijiste, bueno, voy a jugar pelota, porque en esto hay una bendición o como prospecto, que la gente entendió que ya tú estabas listo para ingresar a una academia. ¿Cómo Bueno, pasó eso? Yo, a sinceridad, yo jugaba el béisbol, era como un pasatiempo. El béisbol era como un pasatiempo. O sea, antes, en mi tiempo, allá, yo veía el béisbol como un pasatiempo. Mi mamá siempre estuvo inclinada con los estudios. Ella me inculcaba que eran los estudios, que los estudios son primero, que había que terminar el bachiller y luego había que ir a la universidad para ser un profesional y tener un buen trabajo. Y mi mamá siempre me inculcaba o se inclinaba siempre en los estudios. Entonces yo tenía el béisbol como un pasatiempo. Entonces luego ahí cuando tengo ya 13 para 14 años, me acuerdo que alguien se le acerca a mi papá y le dice, mira, tu hijo se ve bien. Ok. Alguien se le acerca a mi papá y le dice, tu hijo se ve bien, llévalo a un programa donde pueden prepararlo para que si está de Dios, él puede filmar. Sí. Entonces me acuerdo que mi papá me lleva entonces a un programa que está allí en San Cristóbal,
en un área que le dicen Loyola, al lado del polideportivo. Ok. Entonces ahí se encontraba ese programa, o se encuentra ese programa. Entonces mi manager ahí pasó a ser entonces Alexis Ramírez, cariñosamente le dicen el Cadri. Ok. Entonces, cuando me acuerdo que cuando me iban a llevar allá, porque yo jugaba allá primera base, un poquito, estaba inclinado más a la primera base. Entonces me acuerdo que me preguntaron, ¿qué posición a ti te gusta? Y yo dije, a mí me gusta pichar. Entonces él dijo, vamos a trabajarte como piche. Desde el principio. Desde el principio. Me dijo, vamos a trabajarte como piche. Entonces ahí empieza como la otra etapa de mi vida en el béisbol. Allá agarrarlo más en serio. Ya ahí se me fue hablando. Yo fui entendiendo más la cosa. Bueno, este puede ser un camino que yo puedo ser pelotero profesional. Y así sucesivamente. Entonces, cuéntame del proceso, de ahí en adelante, porque ahí comienza un proceso. Tú no llegaste como un niño. Tú llegaste ya en esa etapa donde se te iba a meter un trabajo para desarrollarte como pelotero profesional. Háblame del trabajo que tuviste que hacer durante ese tiempo y qué tan duro fue, mi hermano. Bueno, lo primero fue que el primer día de práctica fue tan intenso para mí, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de práctica, que luego duré 2 días que casi no podía caminar. Uf, wow. Por el trabajo de la pierna. Y me acuerdo que mi papá me dijo, mi papá me vio en el estado que yo estaba, que no podía caminar porque me dolía mucho la pierna, y me dijo, te llevamos al hospital a que te pongan algo para los dolores. Y yo le dije, no, está bien. Y el manager mío en ese entonces, ¿verdad?, es un hombre que se conoce todavía hasta el sol de hoy. Se conoce por el trabajo fuerte que él hace. Es un hombre intenso en el trabajo. Entonces yo me acuerdo que más que físicamente era un trabajo también mental, porque él es un hombre de un carácter fuerte que le habla a los peloteros fuerte, le habla fuerte. Sí. Entonces era algo que había que hacerlo físicamente. Se podría decir, da tu 100% físicamente, sí, pero mentalmente era de igual, porque el día que tú podías estar tirando un bullpen, si no hacía el trabajo como él te decía, él te podría decir, vete para tu casa. Vete para tu casa. Es más, tu mamá y tu papá están perdiendo el tiempo. ¿Te decía eso? Sí. O a veces te lo llegó a decir. Claro, me lo llegó a decir. Ponte a estudiar. Era algo que ya la persona lo conocen y fuera del terreno él no actúa de esa manera, pero dentro del terreno él fortalece al pelotero mentalmente. Psicológicamente, claro. Él es intenso. Tiene que hacer la cosa bien. Si tú no lo hacías bien, era fácilmente que te decía, amigo, mire, vayas a estudiar. Recoja, vayas a hacer un curso. Entonces, era algo que había que sobrellevarlo mentalmente. Me acuerdo que hubo un momento, yo tengo un tío en Estados Unidos, y yo cada vez que hablaba con el tío mío le decía, tío, cuando tú vengas, te voy a llevar al play para que tú me veas tirando, para que tú veas que yo estoy progresando y me van a filmar. Y llegó el día, el tío mío llegó a Estados Unidos, yo estaba emocionado, le dije que me vaya a ver al play. Cuando él fue al play, que fui a tirar el bullpen, no sé si era la presión, si eran los nervios, si era que yo quería hacer algo más de la cuenta, pero las bolas no me llegaban al home play. Wow. Y me acuerdo que el Cadri, el manager, me dice, amigo, llegue la pelota. Y yo la tiraba, pero la bola no llegaba al home play. Y me acuerdo que él fue, entró, me quitó la bola de la mano y me dijo, amigo, mire, váyase por una zona franca. ¿Le dijo? Me dijo, amigo, mire, váyase por una zona franca que usted no da para esto. No. Y a mí se me aguaron los ojos, empecé a llorar, wow, porque ya uno se va haciendo una idea de que quiero filmar porque quiero ayudar a mi mamá, quiero filmar porque quiero ayudar a mi papá, quiero filmar porque quiero ayudar a mi familia. Entonces,
él me quitó la bola y me dijo, amigo, mire, váyase por una zona franca, que usted no da para eso. ¡Wow, Dios! Y yo recuerdo que yo salí llorando, me quedé un rato llorando en el dogao. Luego él fue y me dijo, entra de nuevo, como te voy a dar una segunda oportunidad. Porque era algo, te digo, mental. Sí. Era algo mental. Él luego fue y me dice, entra de nuevo, que te voy a dar otra oportunidad. Entonces cuando entré, igual, no, la bola no llegaba, no sé qué pasó ese día, la bola no llegaba al home play. Y volvió y me sacó. Me quitó la bola y me dijo, amigo, mire, vaya, así mismito. Otra vez. Váyase por una zona franca, Para completar. que usted no da para esto, no pierde el tiempo. ¡Wow, Dios Y mío! me acuerdo que el tío mío estaba ahí y yo salí me sentí muy avergonzado. Pero al siguiente día fui más temprano. Aunque él te dijo que no fuera. Sí, aunque él me dijo que no ¿volviste ahí? fuera, volví ahí y ya él estaba normal. Era algo de ese día. Al Ok. siguiente día él volvió y me siguió trabajando. Hermano, ¿qué velocidad estabas tú tirando en ese momento? Bueno, mira, en mi proceso fue algo un poquito complicado porque cuando yo empiezo en el programa a trabajar, yo recuerdo que yo no tenía fuerza en el brazo. Entonces, el manager siempre me ponía a tirar mucho con una bola de molinete a distancia. Y yo recuerdo que cuando yo ya cumplo los 15 años, ya yo estaba tirando 84 millas. ¿Con 15 años? Con 15 años. Uy. En ese entonces no se veía mucho. No, eso era una piedra, mi Un hermano. zurdo, 15 años. Tal vez con la altura que yo tenía en ese entonces y que proyectaba que iba a seguir creciendo. Sí. Entonces, yo recuerdo que mi brazo fue subiendo la velocidad. Ya cuando tenía, no sé, como 15 años y 4 meses, por ahí, recuerdo que me pusieron el radar un día y tiré 86. Era algo que... Solo ya tú eres un caballo ahí ya. Exacto, era algo que se estaba dando. Entonces luego, recuerdo que cuando me ponen el radar que tiro 86, 3 días después me lesiono. Wow. 3 días después me ¿No lesiono. había hecho trayado con ningún equipo todavía? No, porque él me tenía en un proceso como De fortalecimiento. de fortalecimiento, exacto. Perfecto. Entonces ya cuando él me ve tirando esa velocidad, pienso yo que ya él tal vez Te me ve estaba perfilado. perfilando para hacer tryout. Entonces, 3 días después me lesiono. Wow. Me da una tendonitis en el codo, que eso fue terrible. Duré casi un año. Wow. Casi un año, ahí se fue el Julio 2, no pude firmar Julio 2, pero casi un año, mi hermano, que duré 8 meses, como 8 o 9 meses, para poder volver a tirar una pelota. Oh, Dios. Mano, ¿y qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Porque tenías la ilusión y sabías que tenías ya una velocidad de poder filmar, de poder amarrar con cualquier equipo. ¿Qué pasaba por tu mente después que tuve ese proceso de 8 meses, mi hermano, sin tirar una bola? Sí, yo nunca bajé la cabeza. Yo he visto, te digo, yo he visto muchos casos de compañeros que a veces yo le escucho sus historias y me dicen tal vez, bueno, yo una vez me lesioné y pensé dejar la pelota, todo eso. Yo nunca pensé nada de eso, porque yo tenía el apoyo de mi papá. Mi papá siempre estuvo ahí. Tremendo. Mi papá todos los días me iba a ver a practicar. Y después que yo terminaba la práctica, él se iba. Poderoso. Y luego que yo, está bien, me lesiono del brazo, iba todos los días al play, a correr. Si había que llevarme a un doctor, mi papá siempre estaba ahí. Y siempre me hablaba y me decía, tranquilo, que esto se va a arreglar. Tranquilo, que tú te vas a recuperar. Y después me decía, no, que tienes que ir donde otro doctor, por ejemplo. Y él me llevaba, me analizaban, me tiraban placas, me hacían de todo. Y el proceso de la lesión duró tanto porque como que no me decían, o no sé, no decían realmente qué era lo que había en el brazo. Sí. Entonces por eso el proceso de la lesión se extendió. Entonces me acuerdo que luego
hay un trainer muy famoso allá en San Cristóbal que se llama Bruli, que él trabajó mucho con muchos grandes ligas, Alex Rodríguez, Melky Cabrera. Y recuerdo que a mi papá y a mi manager le dijeron que ya como que se encontraba ahí, que ya hubiera venido de allá de la temporada. Y me llevaron, el hombre me mandó a tirar una placa, me revisó el brazo y mi papá siempre ahí. Tremendo. Mi papá siempre ahí. Tranquilo que esto se va a solucionar. Wow, tenía posiblemente más fe que tú, ¿eh? Posiblemente. Por eso yo nunca pensé en abandonar. Wow. Yo nunca pensé en tirar la toalla porque él siempre estaba ahí. Mi mamá no era la que siempre estaba como en la cosa del béisbol, porque ella era en los estudios. Ok. Tiene que estudiarme. Pero mi papá siempre estuvo ahí en el tema del béisbol. Y nunca dejó que yo bajara la cabeza. Tremendo. ¿Y qué pasó, mi hermano, ahí en adelante? ¿Lograste recuperarte? Sí, fue algo rápido. Eso fue algo rápido cuando el trainer me ve el brazo, me dice tranquilo, vamos a trabajar. Y ya en un mes, por eso te dije que el proceso fue como de un año. Duré como 8 meses sin tirar una pelota. Cuando él me agarra y ve la placa y me empieza a trabajar, ya yo en un mes y pico, ya yo estaba tirando largo. O sea que si se había ido al grano del principio, tú no duras ni siquiera 2 meses lesionado. Pues posiblemente. Tremendo. Y de una vez yo empecé, me recuperé. Él me dijo, tira la pelota, no piense en que te va a doler, no piense en que te puede volver a lesionar, tira la pelota. Y yo recuerdo que empecé a tirar la pelota y sentí un pequeño calambre al principio y después el calambre desapareció y gracias a Dios hasta el sol de hoy. Hermano, tu primer tryout, ¿con qué equipo fue? Allá al play iban muchos scouts y como yo era un zurdo, una buena soltura, proyectaba muchas cosas. Sí. Cada vez que iba un scout, siempre el manager me ponía, que sea, a tirarle 10 pelotas en el box. Mira ese zurdo. Me decía, mira ese zurdo. Tal vez por eso yo nunca tuve como el temor De presentarte. de ponerme nervioso cuando tuve un evento importante. Porque cada vez que iba un scout, no te puedo decir ciencia cierta, así como, bueno, mi primer tryout fue con tal equipo. No, porque Ok. cada scout que iba al play, él me llamaba aunque sea para que yo hablara con él. Sí. Mírame ese zurdo ahí. Para que me lo evalúes. Sí, ¿lo quiere ver? Súbete ahí, tira 10 picheos. Mi hermano, ¿qué pasó de ahí en adelante? Después que formalmente se hizo un tryout, ¿cuándo tú tiraste en tu primer tryout ya oficial? Bueno, te voy a contar algo muy interesante. Vamos allá. Cuando yo salgo de la lesión, que empezamos el proceso desde cero, pero ya yo vengo con una experiencia, ya el brazo tal vez no estaba igual, aunque vengo de una lesión, pero ya el brazo empezó a coger fuerza más rápido. Recuerdo que cuando ya yo me sentía ready, un día fue Colorado, los Rockies de Colorado van al play. Entonces el manager me dice, ven con tu pantalón para que te vea un equipo. Recuerdo que él solamente hizo el tryout para 3 pitchers, yo y 2 compañeros más. Entonces yo recuerdo que me sentía súper bien. Yo tenía una soltura tan hermosa, porque eso era digno como de admirar, que el scout me vio solamente soltando el brazo y me dijo, ya, súbete al box. Y cuando me subí al box, solamente calentando las 3 primeras rectas, él me dijo, ya, no tire más. Wow. No tire una sola más. Se volvió loco. Me dijo, y me sacaron del tryout, me dijo, ya no tire más. Y me dijo, la otra semana, yo vengo a verte con mi jefe. ¿Qué equipo era ese? Los Rockies de Colorado. Ok. Y recuerdo que era un miércoles. Y él me dio una semana para él venir con el jefe de él. Recuerdo. Y
nada, estábamos bien, nos sentíamos bien. Entonces, eso fue un miércoles. Cuando llega el fin de semana, el primo que te conté al principio, que parábamos con los guantes de cartón, Ajá. ya estaba firmado en los Mets. Wow. Entonces él llegó del complejo y yo le dije como, vamos a soltar un poquito el brazo. No teníamos pelota. Fuimos donde el manager, donde empezamos la liguita, y él nos dio una pelota. Y nosotros empezamos a soltar el brazo en el barrio, y eso me causó una pequeña inflamación en el tendón. Uf. Wow. Pero yo no le dije nunca nada a mi papá, ni al manager. De que ustedes se fueron a parar ni nada. De que no le dije que nos fuimos a parar, ni le dije que me sentía como, Ok. como algo que no era normal en el codo. Y me quedé callado. Entonces, cuando llegó el miércoles, el evento importante, donde se pensaba que me iban a filmar porque el ECAO solamente me vio tirando 3 pelotas y me dijo ya. Cuando llegó el ECAO, que yo subí, no pude llegar al home play. Wow. Tenía un dolor tan grande en el codo que lo sentía hasta alterado y no podía llegarla. Recuerdo que ese día me sentí muy mal. ¿Qué pasó por tu cabeza? Segunda vez ya lesionado. Sí, ese día me sentí muy mal. Ese día lo llegué a pensar. Ese día tal vez dije, ¿será que esto no es para mí? ¿Será Wow. que me inclinaré ya totalmente en los estudios? Ese día lo pensé. Pero te digo que lo pensé porque entró la duda por causa de cómo me fue. Pero dentro de mí había algo que era la fe que yo tenía en Dios. Tremendo. Era la fe que yo tenía en Dios. Y ¿qué te puedo decir? Te digo la fe que tenía en Dios porque una persona una vez me dijo que me hiciera amigo de Dios. Y yo no era cristiano ni nada. Yo recuerdo que yo hice una oración diciéndole a Dios que yo quería ser su amigo. Y de ahí en adelante Dios empezó a tratar conmigo. Y tuve un sueño una vez donde yo me veía que estaba filmado. Tremendo. Y de ese sueño yo me agarré. Y entendí que Dios me habló ese día. Y yo sabía que dentro de mí había algo que yo sabía que iba a filmar. Muy poderoso, mi hermano. Y cuando me pasó ese trayado, dudé por la forma de cómo me fue. Pero te digo, mi papá siempre estuvo ahí. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Ya yo tenía 17, pero 17 ya camino a los 18. O sea, ya las cosas estaban cambiando. Ya Exacto. el manager no te veía como el prospecto que tiraba 85 cuando tenía 15. No, si tú supieras que si hay algo que yo le agradezco muchísimo, y si él ve esta entrevista, él se va a dar cuenta, porque tal vez yo no se lo he dicho con esta palabra que lo voy a decir ahora, pero si hay algo que yo le agradezco a ese manager, es que él nunca me echó a un lado. Yo cumplí 17 años, yo cumplí 18 años, y todavía cuando él decía que iba a reducir los pitches porque tal vez no estaba rindiendo, él nunca oficialmente me dijo, vete para tu casa, ya tú no puedes practicar aquí. Nunca. Nunca. Él siempre me tenía en el grupo de los número 1. Poderoso. Yo creo que yo tenía fe que iba a filmar, pero él tenía más fe que yo. Tú, sí. O sea, él estaba viendo algo en mí que tal vez nadie lo veía. Tremendo. Pero él, si hay algo que yo le agradezco mucho a él es eso, que él nunca me echó a un lado. Mi hermano, ¿y cómo se resolvió ese problema? Cuéntame de ahí en adelante, ¿qué tuviste que hacer de ahí? Bueno, pasó algo muy importante, porque cuando llegue ese momento, ¿verdad? Luego esperamos primero que la inflamación bajara del codo. Cuando la inflamación baja, entonces llega una persona al programa, era como un preparador físico, de allá mismo, de San Cristóbal, y le dice a mi manager, yo quiero trabajar ese zurdo.
Tremendo. Él llegó, Dios puso la gracia y eligió 4 pitchers. Y entre esos 4 yo estaba ahí. Y él dijo, vamos a trabajar. Tremendo. Pero mi hermano, el trabajo que ese hombre no ponía, eso no era para humanos, se podría decir. Era para salir corriendo. Eso era para salir corriendo por la mañana y por la tarde. Era un trabajo muy, pero muy intenso. Y él me decía, yo te voy a firmar. Él me decía, tú verás que Dios mediante, tú vas a firmar. Vamos a trabajar. Y empezamos a trabajar por la mañana y por la tarde. A veces yo le doy consejo a los jóvenes y le digo, hay que trabajar. Sí. Le digo, el que trabaja solamente lo que le ponen a hacer en el play, simplemente es un jugador ordinario. Pero el que hace un extra es un jugador extraordinario. Sí. Porque está haciendo un trabajo extra. Wow. Y yo se lo doy de consejo a algunos jóvenes, pero los tiempos no son como los de antes. Ya hay mucho entretenimiento. Sí. Ya un jovencito tal vez tiene la aspiración de trabajar o la motivación. Y cuando viene a ver tiene un teléfono en la mano y se desconcentra. Así es. Pero esa persona me agarró a mí y a los otros. Y eso era por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde. Y mi cuerpo entró en una condición física tan extraordinaria que yo me sentía en el punto ya de filmar. ¿Qué edad tenía ya? Ya yo hubiera cumplido 18 años. Ok. Yo hubiera cumplido 18 años. ¿La velocidad cómo estaba en ese momento? Luego que empezamos a trabajar con esa persona, la velocidad aumentó. Aumentó, te digo, drásticamente, pero yo estaba ya en un punto que estaba tirando 89 millas, 90 millas. Ok. Un pitcher zurdo, 18 años, 2010. Era un pitcher que podía ser elegible. Sí. Y ahí entonces mi manager, ¿verdad? El Cadri, dice, vamos a salir. Uf. Recuerdo eso, pero fue algo muy rápido. Muy rápido. Recuerdo que Colorado seguía interesado y me volvieron a ver. Y yo le tiré a Colorado. Y recuerdo que ese día no filmé porque filmaron otro pitcher que tiró 94. Wow. Me acuerdo como hoy. Yo tiré, hice un excelente trabajo, pero apareció otro pitcher que tiró más duro que yo. Sí. Este es un negocio, lo filmaron a él, está bien. Pero ellos todavía tenían la intención de volverme a ver. Entonces recuerdo que me llevaron un día a la Academia de los Orioles de Baltimore. Entonces recuerdo que fui a ese tryout un viernes, tiré 89, 90 millas. Y recuerdo que cuando hice un excelente trabajo. Tremendo. Y cuando llegué al play, a San Cristóbal, le dije al manager, ay, yo no quiero trabajar mañana, quiero descansar un poquito, porque al siguiente día, que era sábado, no esperaba una física intensa. Y recuerdo que el manager me dijo, tú no puedes cambiar lo que te está dando resultados. Yep, Vamos a seguir trabajando. Entonces, recuerdo que me hicieron una oferta. Y esto es interesante porque mi papá siempre tuvo como la seguridad o el deseo de mi papá era que yo filmara, así sea gratis, pero que entrara. Sí. Porque él me decía, lo importante es entrar. Así Después que es. tú estés adentro, tú te encargas de caminar, pero tenemos primero que hacer el esfuerzo de entrar. Y recuerdo que me hicieron una oferta de $10,000 y el manager no se la dijo a mi papá porque él sabía que mi papá iba a decir que Seguro. sí. Entonces, pero fue algo muy rápido. La siguiente semana
entonces aparece San Diego. Que Ok. es el momento ya icónico. Fue algo que... Todavía tiene 18 años ahí. Tengo 18 años, recién cumplido. Me acuerdo que ya estábamos por ahí noviembre. Y recuerdo que hubo un lunes que llovió mucho, mucho llovió. Y entonces trabajamos en el Polideportivo de San Cristóbal. Trabajamos ahí, física, todo eso. Recuerdo que eran como las 10:30 de la mañana. Ya no queríamos ir para la casa. Yo me quería ir ya, porque ya habíamos terminado. Sí. Y un hermano, o un amigo, pero lo quiero como un hermano, que se llama Rubén Diloné, mi hermano Rubén, me dice, no, quédate, vamos a seguir hablando. Un poquito después de la práctica. Y yo duró otro poquito y luego me quería ir. Y él, no, pero vamos a seguir hablando. Y era algo de Dios. Poderoso. Eso era algo de Dios, porque el plan de Dios era que yo no me fuera. Entonces recuerdo que me quedé ahí. Entonces ahí llegan los Padres de San Diego. Wow. Llega el ECAO de área. Está mojado el play. Y le dice a mi manager, estoy buscando un zurdo. Tú tienes uno que me puede enseñar, pero está mojado. Y mi manager le dice, claro que yo tengo uno. Y me mandan a llamar. Cuando me mandan a llamar, Tremendo. me dicen, si usted se había ido, varón. si yo me hubiese ido, cuando viene a ver, estuviera yo en una universidad o Wow. haciendo alguna profesión. Y recuerdo que él me dice, ¿tú puedes tirar? Yo, claro, yo puedo tirar. Estaba mojado el play y todo. Y me pusieron a tirar desde el home, desde el bo, pero para primera. Porque Sí. en el home play estaba muy mojado. Y ahí, recuerdo que el ECAO me puso el radar. Y estaba tirando 88, 89 millas. Y el ECAO le dijo a mi manager, llévamelo la otra semana a la academia. Cuando llega la otra semana, volvió a llover. Tremendo. Y recuerdo que el jefe en ese entonces de los Padres de San Diego, el señor Feli, mi papá, cariñosamente mi papá, me dice, el play está muy mojado, pero como quiera vamos a tirar un bullpen en el Key. El evento lo vamos a hacer en el Key. Los pitches van a tirar un bullpen. Recuerdo que me subí al bo y le tiré 88, 89 millas. Y Feli dijo, lo vamos a ver la otra semana, pero en juego. Tremendo. Me acuerdo que eso fue en diciembre del 2010. El 7 de diciembre del 2010. Cuando llegó el tercer trayado con San Diego, con los Padres de San Diego. Ese fue el día final. El día final. Cuéntame, ¿qué pasó en ese tryout, en ese juego? Lo primero era que habían 40 jugadores, Uf, 20 posiciones y 20 pitchers. tremendo. Como ellos me habían visto 2 veces, recuerdo que Feli dijo, los pitchers que ya han tirado la semana pasada van a tirar primero. Recuerdo que me tocó de tercero. Hermano, cuando yo empecé a calentar, yo sentía algo, yo me sentía ya en el punto. Es una sensación que todo, yo sé que mucha gente se van a sentir identificado. Es una sensación que tú sientes cuando tú estás ready ya. Tremendo. Como tú sabes que de ese día tú no pasas. Tú dices como, este día es mío. Y recuerdo que yo estaba calentando y el ECAO, un ECAO de área que estaba atrás de mí, me dijo, zurdo, ese brazo está rápido. Y cuando me tocó entrar, como éramos 20 pitchers, solamente era un inning por pitcher para que diera el tiempo. Y recuerdo que los primeros 3 bateadores los ponché Wow, eso fue épico. a recta limpia. ¡Fifum! ¡Fifum!
Yo digo fui fum, pero era Sí. 90 que yo estaba. Pero yo la estaba tirando como que eran a 100. Tremendo. Mi brazo es rápido y rápido. Y recuerdo que el scout dice, zurdo, va a entrar de nuevo. Otro inning. Ya está filmado ya. Cuando entré al segundo inning, el scout de área que está atrás de mí, ampallando, me dice, tira la curva que la queremos ver. Cuando él me dijo, tira la curva que la queremos ver, yo estaba tirando esa curva como 80 millas. Era una curva tan Nasty. nasty, tan perfecta, que lo que estaban ahí, eso fue algo increíble. Y yo recuerdo que yo terminé el segundo inning, se acabó el tryout, hicieron una pequeña reunión, y recuerdo que Feli dijo, hoy vamos a filmar unos cuantos. Pero de ese uno cuanto, filmamos 2 peloteros. Ay, 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 ay. Un posición y un pitcher que era yo, de los 40. Pero no se lo declaró ahí. No, solamente se acabó el tryout. Recuerdo que al posición lo llamaron primero. Ya yo estaba en el parqueo esperando a mi manager, Que te va. que me voy. Y pasan como 10 minutos y yo veo a ese hombre que viene de la oficina, El manager de... el manager mío, y viene como hablando él mismo ahí. Y me dice, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Vamos para la oficina, que el scout quiere hablar contigo. Me dice. Pero yo tengo en mi mente que yo lo que tengo es filmar. Yo nunca pensé de que en bono. Yo lo que quería filmar porque Sí. mi papá, eso era lo que me estaba inculcando. Hay que filmar. Después que nosotros entremos, después que tú entres, de ahí en adelante tú vas a caminar. Lo importante es filmar primero. Ay, mi hermano, cuando me llevan a su oficina, que encuentro al otro jugador ahí, sentado ya, que habían hablado con él ya. Recuerdo que ahí entré, el scout me dijo, mira, nosotros queremos filmarte. Hermano, yo actué normal, Normal. porque te digo que era algo como que yo estaba preparado. Tremendo. Estaba como preparado, como que ese era el día. Es que tú lo habías visto ya. Exacto. Tú tenías como esa certeza. Exacto, ya Dios había tratado conmigo. Me soñé como 2 o 3 veces que estaba filmado. Tremendo. Entonces él me dice, mira, te queremos filmar, hay tanto en la mesa, ¿qué tú piensas? Y yo me quedé mirándolo y le digo, oh, pero está bien. Y yo le di la mano una vez y le dije, muchísimas gracias. Tremendo. Pero fue algo que yo le dije muchas gracias y yo todavía estaba normal. Me acuerdo que le di la mano, él me dijo, nosotros te vamos a llamar. Y me fuimos donde mi papá. ¿Cuál fue el contrato, mi hermano? Ellos me ofrecieron $25,000. Ok. Sí, los padres de San Diego me ofrecieron $25,000. Recuerdo que mi papá en ese entonces era un lavador de carro. Poderoso. Y quiero compartir esto, porque hay muchos jóvenes que no llegan a ser peloteros por el apoyo de papá o mamá. Porque no lo papi no lo tiene. apoyó Ujú. o porque mami no lo apoyó. Y mi papá, lo que era un lavador de carro. Un lavador de carro, mi hermano. Poderoso. Mi mamá trabajaba en una zona franca. Y mi papá, todo lo que yo necesitaba, él siempre estuvo ahí. Poderoso. Y no era porque tenía el dinero. Él salía a buscarlo prestado. Porque era un lavador de carro. Sí, esa gente no... Cuando yo me lesioné, que hay que ir a un doctor. Para ir a un doctor hay que pagar una consulta. Casi 2,000 pesos. Tú pagas una consulta. Después hay que comprar lo que el doctor te ponga. Te recete. Que si hay que tirarte una placa. Que tienes que desayunarte bien. Tremendo. Y mi papá siempre estuvo ahí. Recuerdo que cuando llego donde mi papá, que ese día no sé, pero al parecer
él no había lavado un solo carro Wow. porque él estaba seco Poderoso. en el car wash. Él no estaba mojado, pero tenía sus ropas que se ponen para Sí. lavar al carro. Y yo recuerdo que llegamos No llamaste a nadie. a nadie, pero fue algo que yo no tuve que llamar a nadie. Porque yo llegué de mi papá, le dije, los padres, le dije, no, yo no le dije a los padres de San Diego, yo le dije, me ofrecieron $25,000. Gloria a Dios. Y él me miró y me dice como tú lo quieres. Pero era como una pregunta, como para Sí. él botar la presión. Porque nosotros lo que estábamos buscando Sí. era hasta un contrato en blanco, pero queríamos entrar. Sí. Y él me dice, ¿tú lo quieres? Y yo, Wow. claro, yo lo que quiero firmar. Entonces él me dijo, bueno, pues entonces vamos para adelante. Y fue algo que yo no tuve que llegar al barrio y decir me firmaron, porque yo no sé cómo que esa noticia se riega. Yo llegué al barrio y antes de yo contárselo a mi mamá, ya ella lo sabía. Uf. Porque ya eso fue como una explosión. Tremendo, mi hermano. Firmaron a Elvin. Y eso fue algo que increíble. Entonces llegaste al barrio, la gente conmocionado de tu firma. Filmaste a los 18 años y pico con los Padres de San Diego. Cuando llegas al complejo, ¿cuál es tu impresión el primer día que llegaste? Bueno, estaba tímido, mi primer día. Recuerdo que entré un domingo a la organización, había un pelotero allá que era muy querido allá en los Padres de San Diego en ese entonces, se llama Jacob Beltré, y él a todo el que llegaba nuevo lo agarraba, lo sentaba ahí al lado de él y le decía, Rumi, ¿usted es nuevo? Sí, pues mire, tiene que aprenderse la seña. Oye, Tú acabas de llegar y tú empezabas a hacer la seña de que mire, esta es la jugada de toque, esta es la número 1, esta es la número 2. Y yo, en el limbo. wow. Y ¿Te ¿tú sentías entiendes? contento, mi hermano, tú ya ahí? Claro, fue una sensación como vamos por encima. Bro, tu primera temporada en la Liga de Verano, ¿cómo te fue? Bueno, mi primera temporada, yo creo que pocos peloteros en el mundo entero, pocos, no que no haya, no, pero pocos peloteros en el mundo entero han tenido una experiencia o un año como yo lo tuve mi primer año. ¿Por qué te digo esto? Porque pasé por un momento muy, pero muy doloroso, que fue mi primer año ya estando como profesional. Recuerdo que la liga ya comenzaba, faltaban pocos días. Me acuerdo que faltando como 2 días para la liga de verano, mi mamá tiene un accidente. Tremendo. Mi mamá tuvo un accidente donde ella queda hospitalizada. Wow. Pero ella tiene el accidente, pero yo no me doy cuenta que ella tiene el accidente. Yo recuerdo que yo no la llamé porque un día antes yo hablé con ella, porque yo estaba tan enfocado en hacer un buen trabajo ese año que yo iba poco a mi casa. Ok. Yo a veces la organización nos daba permiso los fines de semana para que fuéramos a ver los familiares, pero yo me quedaba en el complejo porque yo tenía una mentalidad de que yo decía que yo tenía que hacer un buen trabajo, Ok. porque la meta era viajar, claro. Así es. Y yo me acuerdo que una noche hablo con mi mamá por teléfono. Al siguiente día, faltando 2 días para la liga de verano, ella tiene un accidente, ¿verdad? Donde la choca un carro. Ella dura 4 días hospitalizada. En ese proceso de los 4 días empieza la liga de verano. Yo recuerdo que el primer día yo picho, iba mucha gente a verme, pero no va ni mi papá ni mi mamá. Wow. Que eso eran los más aficionados, o sea, ellos iban ahí seguro. Claro, yo me encontré como un poquito extraño que mi papá y mi mamá no fueron. Pero
Cuando estoy ahí, que termino de pichar, un tío mío me dice, me pone el teléfono y me dice, toma que tu papá te está llamando. Y yo agarro el teléfono, le digo cómo me fue, que me fue bien y todo eso. Y me dice, está bien, yo no pude ir porque estoy resolviendo algo. Pero lo que él está resolviendo es que mi mamá está hospitalizada. Y yo no lo sé, no me he dado cuenta. Entonces, al siguiente día, recuerdo que él fue al complejo. Yo estaba en la clase de inglés, me acuerdo. Yo estaba en la clase de inglés, creo que ese día no jugamos porque llovió, se suspendió el juego. Y como a las 5 de la tarde, llega el pitching coach y llega a la clase, al salón, donde se daba la clase, y me dice, Liriano, tu papá está aquí. Wow. Un jueves, a las 5 de la tarde. Yo dije, ¿mi papá aquí? Él dijo, sí, él está aquí. Ven. Entonces, cuando vamos en el camino hacia el parqueo, él me va diciendo, ¿y tu familia cómo está? Y yo, bien. Mi familia está bien. Todo está bien, gracias a Dios. Entonces, cuando llegamos, que yo veo a mi papá llorando, yo le pregunté, ¿y qué pasó? Y él entre lágrimas me dice, tu mamá tuvo un accidente. Él me dice que tu mamá tuvo un accidente, pero yo no pensé que ella murió. Yo pensé que ella tuvo un accidente y tuvo un accidente. Sí, tremendo. Recuerdo que fui corriendo a mi habitación, me puse un pantalón largo y bajé corriendo de nuevo. Y le digo, pero, ¿qué pasó? Y él me dice, no, súbete. Y nos montamos en el vehículo. Y cuando vamos en el camino, él no hablaba. Él no hablaba en el camino. Y ya yo empecé como a pensar y a decir, pero ven acá, un accidente. Y lo escucho hablando por teléfono, diciendo, agarren a Inés, mi abuela. Y yo, y busquen la cédula. Y yo, pero está como raro. Entonces nos paramos en San Cristóbal, frente a una funeraria. Wow. Y él me dice, vengo ahora. Y cuando él sale del vehículo, yo lo paro y le digo, dígame la verdad, mi mamá murió. Recuerdo que él se fue y se devolvió corriendo, se devolvió de una vez y me dice, sí, ella murió. Wow, mi hermano, se me fue el alma ahí. Poderoso. Yo recuerdo que cuando él me dijo eso, yo duré como 20 o 30 segundos y me fui como de mí. No sabía dónde estaba, así me quedé como paralizado. Entonces luego cuando entré en silla, me desplomé a llorar. Y yo recuerdo que lloraba mucho. Me llevaron hacia la casa. Vi toda la familia reunida. Tú sabes, la lona. Sí, sí. Mis hermanos estaban pequeños, que yo soy el mayor. Y fue algo devastador. Fue algo muy traumático. Yo llegué a mi casa y encontrar a mi mamá muerta. Fue algo muy doloroso. Recuerdo que murió un jueves. Luego el viernes la llevamos y la enterramos. Y fue algo muy, muy devastador. Recuerdo que el viernes la enterramos y el domingo yo preparé el bulto y dije, me voy para el complejo. Tremendo. Hablé con mi papá, le dije, yo me voy para el complejo. Y algo que tengo que agradecerle a la organización de los Padres de San Diego y al psicólogo que había en ese entonces, fue que yo llegué en plena liga de verano. La liga tenía 2 días, 3 días que había empezado, y el psicólogo me agarró y me empezó a trabajar la mente y me empezó yo aprendí a no llevar lo personal al terreno. Así es.
Entonces, cuando entraba al terreno a pichar, hacía mi trabajo, pero cuando salía, ya que se acababa el día, Desplomado. me desplomaba. A veces yo veía algunos compañeros como se insultaban, a veces insultaban a la madre del otro y yo empezaba a llorar, como que ellos no valoraban la mamá que tenían, yo que acababa de perder la mía. Sí. Y era algo muy traumático, pero cuando llegaba al siguiente día, que iba al play, empezaba a trabajar y a trabajar. Y la gloria de Dios, mi primer año lo termino con 50 innings lanzados. Wow, tremendo. En una liga de verano, mi primer año. A pesar de todo, mi hermano. A pesar de todo, 50 innings lanzados. Recuerdo que dejé la efectividad bajita. Como entré, creo que la dejé en 3, y me dieron un reconocimiento del novato del año, que fue algo Poderoso. muy poderoso, claro, porque después de esa experiencia que yo tuve, pocos se levantan. Así es. Pocos se levantan y fue algo que Dios me dio la fuerza, primeramente Dios me dio la fuerza, y básicamente mi primer año en la liga profesional lo terminamos en victoria, a pesar de la baja que tuvimos ese año. Mi hermano, tu gran fe, ¿de dónde viene? Bueno, muy importante esa pregunta, muy importante. Mi fe en el Señor viene, te comenté que hubo una persona que me dijo que me hiciera amigo de Dios. Esa persona es una mujer y ella, me acuerdo que yo conocía lo que era de Dios. Yo conocía que yo de vez en cuando iba a la iglesia, yo veía una campaña de cristianos, me podía sentar a escuchar la prédica, la palabra de Dios, pero yo no conocía lo que era ya la profundidad así de lo que era en Dios. Entonces yo recuerdo que esa mujer me dice un día que me arrodillara esa noche y que le dijera a Dios que le pidiera que sea mi amigo. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa porque yo en ese entonces, antes de ser cristiano, yo era como un muchacho demandado hacia Dios. Tú me decías, mira, dile a Dios cualquier cosa. Y yo iba y le decía, Señor, el varón Olivo me dijo que te dijera. Y yo hablaba con Dios de esa forma. Poderoso. Entonces yo recuerdo que yo le dije, me arrodillé esa noche y le dije, Señor, Maribel, que así se llama la mujer, me dijo que te dijera que sea mi amigo. Yo quiero que seamos amigos. Yo quiero que tú me trates como un amigo. Y desde ese entonces, desde ese día en adelante, empezó Dios a tratar conmigo. Desde ese día en adelante yo empecé a tener experiencia con Dios, sin ser cristiano. Por eso yo cuando hablo con algunos jóvenes, le aconsejo, le exhorto a que se hagan amigos de Dios, a que busquen a Dios, a que se aferren a Dios, porque el que le busca le va a encontrar. Así es. Entonces, desde ese entonces empezó Dios a tratar conmigo. Entonces empezó como un despertar en mí de que yo quería siempre ir a la iglesia, sin ser cristiano. Yo cuando estaba libre, que venía del complejo, los fines de semana, voy para la iglesia y me iba para la iglesia. Pero no me iba para la iglesia como una persona normal. Yo cuando iba para la iglesia, mi hermano, yo tenía en mi closet 2 camisas. Que tú sabes que normalmente a una persona cuando lo invitan a la iglesia, a veces dicen, pues yo no tengo ropa para ir a la iglesia. Otros dicen, tengo unos zapaticos ahí para cualquier caso, un día que vaya para la iglesia. O una camisita larga o un poloche de cuello. Yo tenía 2 camisas, un pantalón fino y unos zapatos. Tremendo. Compré una Biblia. Yo no tenía Biblia, yo tenía un Nuevo Testamento de los pequeños, que son muy comunes. Sí, sí. Y yo compré una Biblia. Y eso era para cuando yo fuera a la iglesia. Y yo venía del complejo y decía, voy para la iglesia. Me bañaba, me ponía mi camisa, me ponía mi pantalón fino, me ponía unos zapaticos y cogía la Biblia. Me la ponía abajo del hombro. Esto es algo, mi hermano, que increíble. Me la ponía aquí, abajo del brazo.
y me iba para la iglesia y la gente me miraba y me decían, Se convirtió. ¿te fue. convertiste? Y yo me echaba a reír y le decía, no, todavía. Pero voy para la iglesia. Tremendo. Ya Dios estaba tratando. Ya Dios estaba tratando conmigo. Ya a veces decían, levanten la mano los que no son cristianos. Y yo levantaba la mano y el predicador se quedaba mirándome. Y me decía, ¿tú no eres cristiano todavía? Y yo decía, no, todavía. Y él me decía, tú pareces cristiano, se te ve. Y era que Dios estaba haciendo algo conmigo extraordinario, mi hermano. Poderoso. Entonces la fe fue aumentando. Entonces esa fe yo la llevé al ámbito del béisbol. ¿Cómo así en el ámbito del béisbol? Me pasó un día un caso que fuimos a un evento y recuerdo que me dejaron de último. Cuando me dejan de último, el catcher del bullpen dice que ya, que no va a calentar más nadie. Y yo dije, Dios mío. Y fui y me escondí atrás de una mata y me arrodillé. Y le dije, Señor, ayúdeme. Yo sé que usted me está escuchando. Así era mi fe en el principio, Poderoso. antes de convertirme. Y yo le dije, Señor, yo sé que usted me está escuchando. Yo no, así mismito le dije a mi hermano, le dije, yo no lo estoy tentando, pero deme una señal de que usted está conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Y cuando me subí a calentar, que un compañero, señor esto, me dijo, ven y yo te voy a calentar. Empezó a jarinear. Y cuando empezó a jarinear y a caer agua, yo miré para arriba. Y lo que me sorprendió fue que miré para arriba y no había nubes en el cielo. Lo normal es que si va a llover tiene que haber nubes. Tremendo. Entonces yo veía el cielo azulito, sin una nube, pero estaba jarineando, Sí. estaba cayendo agua. Sí. Y yo levanté la cabeza y dije, Señor, gracias, que yo sé que eres tú que me estás confirmando. Y el agua se paró. Uf. Y eso fueron cosas que me fueron marcando. Y mi fe fue aumentando. Ya recuerdo ya que después yo empiezo a decirle al Señor que quiero ser diferente. Que me cambiara por completo. Sin ser cristiano. Señor, cámbiame. Señor, cámbiame, le decía. Y esa era mi oración común. Señor, cámbiame, yo quiero Poderoso. ser diferente. Y Dios fue haciendo el trabajo ahí hasta que la gloria de Dios dimos el paso a ser cristiano. Amén. Mi hermano, ¿cuánto tiempo duraste en la organización de San Diego? Bueno, con los Padres de San Diego duré aproximadamente 7 años. Ese fue ya el final del contrato. ¿Quedaste agente libre? Sí. No quedó agente libre, sino que en el 2017, mi último año ya, en la organización, en Spring Training, la organización decide dejarme libre. Ok. Exacto. Entonces, no fue prácticamente que quedé agente libre. O sea, que ellos no fue que ellos salieron de ti, sino que el contrato se caducó en ese tiempo. ¿Verdad? Sí. Entonces, ya una exhortación final para así todos los que estarán viendo esta entrevista, los jóvenes que están siguiendo este canal, que también andan detrás de un sueño, mi hermano. ¿Qué tú tienes para decirle a ellos? Bueno, lo que yo le puedo exhortar, número uno, es que todo es posible para el que cree. Dice la palabra que no hay imposible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Los jóvenes que vean esta entrevista tienen que entender que todo el que trabaje, Dios le dará su fruto. Entonces yo le puedo soltar que como me pasó a mí, le puede pasar a ellos. Que trabajen duro, que se esfuercen, que sean un trabajador extraordinario y que siempre tengan a Dios en primer lugar. Porque desde que yo salí de los Padres de San Diego en el 2017, la gloria de Dios no me ha detenido. Me he mantenido jugando liga independiente, he visitado muchos países que tal vez yo pensé que nunca iba a viajar. Ahora mismo nos encontramos en Panamá, jugando en la liga de invierno. Tremendo. Y todo ha sido algo muy extraordinario. Ha sido una experiencia muy bonita y eso ha venido de parte de Dios. Amén. Y con el trabajo duro. Amén. Mi hermano, gracias por esta oportunidad y este testimonio. Yo lo veo así, más que una historia, un testimonio. Gracias por brindarnos la oportunidad de llegar a este espacio
y de bendecir la vida de cada uno de los jóvenes que estarán escuchando, tu familia que estará escuchando, cosas que tú nunca expresaste a nadie y le expresaste en esta entrevista. Te doy las gracias, mi hermano. Gracias a ti. Bendiciones. Gracias a ti, mi hermano.